Vamos a orar y dar la bienvenida a todos los que vinieron a esta su casa, Nueva Jerusalén West. Bienvenidos a todos a este día que celebramos un día más con el Señor. Así como todos los días le damos gracias, hoy le damos gracias por este día aquí congregados aquí en esta iglesia. Padre Dios bendito de la gloria, oh Señor, gracias mi Dios. Gracias Padre por el privilegio que me das, Padre eterno, por estar al frente de esta congregación, por predicar tu palabra. Gracias Padre eterno, porque tú permites, Padre eterno, hablar de tu palabra, hablar de tus maravillas, Padre eterno, en todo discernimiento, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te pido, Padre eterno, que limpie los aires del norte, del sur, del este y el oeste, Padre eterno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre eterno. Que seas tú, Padre eterno, y no nosotros, Padre eterno. Quita más de mí, Padre eterno, y dame más de ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Padre eterno, yo me quiero parecer a ti, Padre. Yo quiero parecerme a ti, Padre. Yo quiero ser como tú. En el nombre de Jesús, Padre eterno, esperamos con paciencia, Padre eterno, esa lluvia temprana y tardía, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice, Padre eterno, a cada uno, Padre eterno, de los que han venido, Padre eterno. Bendice a cada uno de los que miran, Padre eterno, este programa, Padre eterno, por el YouTube, Padre eterno, en el muro de la fe, Padre eterno. Yo te pido, Padre eterno, que seas tú complaciendo, Padre eterno, cada una de las peticiones, Padre eterno. Que seas tú hablando por mis labios, Padre eterno, y no sea yo. En el nombre de Jesús yo bendigo, Padre eterno, a todos, Padre eterno, con toda bendición de Abraham, Isaac y Jacob, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir el libro santo de la Biblia. Lo vamos a abrir en Primera de Juan 2:15. Su palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, hablamos de muchos pecados en los cuales siempre estamos en la lengua diciendo en nuestra boca: ah, este pecó, dice, este cometió adulterio, este bebió, este habló mal del otro. Pero no nos damos cuenta que el primer pecado que se hizo desde el principio fue el pecado de la arrogancia, el pecado de creerse más que los demás. Ese es el pecado más grande, la envidia, la arrogancia. Ese es el gran pecado, porque ese fue el pecado que cometió Luzbel cuando quiso ser más que Dios, envidió lo que Dios tenía, deseó lo que el Todopoderoso tenía. Por eso fue destituido de la gracia de Dios. Y fue mandado al Seol. Y fue desterrado del cielo. Y le fue quitado todo privilegio. Pero sin embargo todavía tiene acceso a muchas cosas. Pero fue vencido en la cruz del Calvario por el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. El cual, como decía el hermano, es el que tenemos que aprender a conocer. A ese varón, el cual dio por misericordia su vida. Murió y resucitó al tercer día. Y lo hizo por amor, sin ninguna envidia, siendo Rey de reyes, Señor de señores. Se humilló y se convirtió ¿en qué se convirtió? En un siervo. Vino a servir
dice el Señor que el que se humilla será exaltado. Ese es tener el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, tenemos el amor para los demás. Pero si lo creemos más que el prójimo y le deseamos lo que tiene el prójimo, estamos pecando. Deseemos la buena voluntad, deseemos lo mejor, alegrémonos por lo que tiene y obtiene mejor su vecino, su amigo, su hermano, y así vamos a agradar al Señor. De esa manera vamos a agradar al Señor. Quizás no agrademos a las demás personas, pero no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es caminar conforme al corazón del Señor. Así caminó David, conforme al corazón de Jehová, aunque pecó, pero se arrepintió. Se arrepintió, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que alcanzar esa perfección, copiar al Señor, ser siervos como su Hijo, como el Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que reconocer y conocer de Él para llegar a ese lugar, el reino de los cielos. Y su palabra continúa así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa a sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece siempre. Hermanos, nosotros tenemos que pedir ese control y dominio propio. Van a haber muchas personas que van a decir: no, ese hombre que está ahí no lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Pero sin embargo, usted siga adelante, porque usted está haciendo las cosas para agradar a Dios, no para el hombre. Porque ese que dice no lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Porque no es capaz. No es capaz ni de predicarle a la silla de su casa, ni a la mascota del vecino, ni al vecino. Quizás el vecino le dice: ah, ese vecino me cae mal, esa vecina me cae mal, el del frente me cae mal. O sea, todo el mundo le cae mal y es cristiano y lee la palabra todo el mundo. O va en la calle, hermanos, va manejando y alguien le pasa así introspectivamente y le hace una seña, y es cristiano, y dice y le menta la que la trajo al mundo. ¿Cómo lo pueden ver eso, hermano? ¿Creen que nadie los mira porque van adentro del carro? Pero lo mira la mujer y lo mira Dios, y le andan mentando la progenitora, todo el mundo, creyendo que Dios no los mira. Dios nos mira, no nos podemos esconder, no nos podemos esconder. Por eso, hermanos, tenemos que ser fuertes con nosotros mismos y tener un celo de lo que nosotros hacemos. Porque esto, hermano, no es una profesión, es un oficio. Es un oficio, hermano, que tenemos que hacerlo por amor. Y si Dios Él nos escogió, hermano, no nosotros lo escogimos. Porque todos podemos decir: hermano, no, yo no lo puedo hacer. Porque hasta Moisés, hermano, era gago, no podía hablar. Y le dijo el Señor: ve, que yo voy contigo.
Josué lo mismo también. Josué era guerrero, podía enfundar una arma, una espada y guerrear, pero no dirigir a nadie. Él lo dirigía a Moisés y Moisés lo dirigía al Señor. Y sin embargo el Señor le dijo: quita tus sandalias, porque estás pisando tierra santa. ¿Y por qué creen que el Señor le dijo esto? Porque él era discípulo de Moisés, y Moisés le había contado cómo él había tenido la revelación con el Señor. Y él tuvo esa presencia del Señor y estuvo en la presencia del Señor. Josué como Moisés, o Moisés como Josué. Los dos estuvieron en la presencia de Dios. Estuvo con él. ¿Cómo él, hermano, pudo estar frente a una ciudad tan grande, hermano? Siendo una población nómada, hermano. Ellos no tenían edificios, no tenían nada. El pueblo de Israel, hermano, lo que tenían eran carpas que se andaban moviendo de un lugar a otro. Y tenía que llevarlos a la guerra, hermano. Y él se convirtió en siervo, hermano, obediente. Y le creyó al Señor, aunque miraba esas torres, miraba esos muros, hermano, altos. Y para él era imposible derribarlos. Era una ciudad grande, hermano. Jericó era un imperio, hermano. Israel era una tribu de nómadas, hermano, que andaban del tingo al tambo. No estaban conformados como nación. Pero para el Señor, hermano, sí era la nación escogida de Dios. Y cuando usted, hermano, es escogido de Dios, no piense que le van a servir, hermano. Piense que usted va a ser servidor. Si usted está en una posición, hermano, donde lo pone el Señor a dirigir, no cree, hermano, que usted va a ser servido. Usted viene a servir. El Señor quiere que nosotros sirvamos. El que cree, hermano, líder, pastor, hermano, que porque es pastor tiene el privilegio que todo el mundo le va a venir a dar la gloria, le va a venir a servir. No, hermano, está equivocado. Ha escogido el oficio equivocado. Si usted cree, hermano, que va a venir usted y se va a creer más que Dios, está totalmente equivocado. Porque ese lugar nadie se lo puede quitar al Señor. Humíllese, porque el Señor lo va a exaltar, lo va a ensalzar. No porque le digan pastor, cree que todo el mundo le va a poner todo en bandeja de plata. Usted, hermano, sirva, porque la palabra es siervo, servidor, como el Señor Jesús. No cree, hermano, que el ser pastor es que usted va a obtener todas las riquezas del mundo materiales. No, las riquezas son las bendiciones, las protecciones. Hermanos, esta posición, hermanos, por todos la critican. Y para todos nosotros no estamos haciendo nada bien. Pero yo sé que sí agrado a Dios. Porque yo vengo todos los días que tenemos servicio, yo vengo aquí. Ese es mi deber. Ese es el deber de nosotros, los siervos. Venimos a servir, no por lo que nos van a dar, porque a mí el que me paga bien es el Señor. Aleluya. Porque lo único que le pido al Señor es que me dé salud.
Josué, a David, a Salomón, hermano, a Daniel, a José. Hermano, su familia, José no lo quería, lo aborrecía. No me importa. La palabra dice, aunque tu madre y tu padre te dejen, yo estaré contigo. ¿Qué más quiere, hermano? Hermanos, el otro día yo recordando cuando nosotros venimos a este país, me decía mi hija que fuimos bien valientes, porque nosotros venimos a este país y veníamos así. Y le dije yo a mi hija, yo no soy valiente, ni fui valiente, pero creí en Dios. Y a donde fuese, Él iba a ir conmigo. Porque la gente, hermano, cuando yo llegué a este país, por gracia de Dios, entré por la puerta grande, porque esa fue la voluntad de Dios. Y sin embargo, la envidia se despertó. Hermano, cuando yo llegué a este país, hermano, el primer trabajo que tuve, hermano, fue una bendición tan grande, hermano, que todo el mundo me decía que por qué. Yo les decía, porque Dios así lo quiso. Gloria a Dios. Porque Dios así lo quiso, hermano. Hermano, imagínense que en ese tiempo que yo vine, el salario estaba a $6.50 y yo estaba ganando $14.50 la hora. Y acababa de llegar a Estados Unidos, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo siempre confío en Dios. Siempre confío en Dios. Nunca le he deseado nada de sus cosas. Lo que he deseado es que sean salvos. Ese es mi mayor deseo, hermano, bendecirlos. No con oro y plata, como decía, sino con el Espíritu del Señor. Eso es lo que más deseo. Como le decía a ti, quiero que seas prosperado. Pero prosperados, hermano, en el Espíritu. Porque recuerde que dice que el Señor viene por los pobres del Espíritu. Porque Él va a traer la riqueza para nuestro espíritu, para ser ricos en el Espíritu. El Señor no ha hablado riquezas materiales, sino riquezas espirituales. Si usted tiene las riquezas espirituales, va a tener todo. Todo. Y lo dice el Señor: buscarme primeramente a mí y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas. Entonces el Señor, hermano, vino para hacernos ricos, porque Él sabe que nosotros somos pobres de espíritu. Cuando eres pobre de espíritu, hermano, tienes envidia, deseas todo del mundo, tus ojos andan viendo todo lo que deseas, andan viendo todo lo que no te interesa. Entonces ahí hay pobreza espiritual. Pero cuando tenemos esa riqueza espiritual que nos da el Señor, cuando lo aceptamos como nuestro único Salvador, es cuando el Señor viene y nos hace ricos y podemos obtener ese control y dominio propio y podemos orar por los demás. Por eso, hermano, esté pasando lo que esté pasando, hermano, usted siempre tiene que estar en victoria total, rotunda y aplastante en el nombre poderoso del Rey de Reyes, que es el Señor Jesús. De ese es toda la gloria y toda la honra, de Él y solamente Él. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Se dan cuenta, hermano? Es mejor ser pobre de espíritu y no altivo de espíritu. Ir por la calle y creyéndose que todos nos lo merecemos y no lo merecemos nada. Aquí lo dice el Señor. Dice que Él nos va a quebrantar. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída
la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Por hermano, cuando miremos un soberbio, hermano, digamos como dice el hermano, la paz de Cristo, hermano. Mejor decirle la paz de Cristo, hermano. Así dice el hermano. Porque los soberbios, hermanos, mejor alejarse, hermano, y decirles la paz de Cristo. Y dice así su palabra, hermano, en Isaías 14. Dice así su palabra en Isaías 14. Y dice así: sobre las alturas, dice, de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién decía eso? Luzbel. Luzbel, hermano, quería ser como el Señor, pero no ser como el Señor de bueno, sino que quería las riquezas, ambicionaba las riquezas, ambicionaba el poder. Nosotros tenemos que ambicionar la misericordia de Dios. Ambicionamos ser como el Señor Jesús, como Él es el Señor Jesús, conforme al corazón de Él, porque el Señor es grande y misericordia. Y dice así Filipenses 2:9. Digo un amén el que lo tenga. Léalo, hermano, por favor. No, Filipenses. Sí. 2:9. Sí. Léelo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Le dio un nombre sobre todo nombre, es el Señor Jesús. Lo sobreexaltó, hermano, porque Él subió. Hermano, Él siendo rey, hermano, vino a servir. Vino y le hizo lavado, hermano, de pies, hermano, a sus discípulos. Hermano. Vino y se humilló, hermano, y que lo bautizara Juan el Bautista. Siendo rey, siendo Dios, hombre, siendo Dios. Y sin embargo, nosotros, hermanos, queremos que los vengan a servir, que los den todo, que nos pongan todo. No, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que venir a servir para que el Señor nos exalte. Eso es lo que tenemos que hacer. Hagamos las cosas como para Dios y no para el hombre, hermano. Porque es Dios el que debemos de agradar siempre. A Él tenemos que agradar y solamente a Él. Porque su palabra dice así, hermano: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si no alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. O sea, hermanos, si nosotros nos tiramos a amar todo el mundo, hermano, entonces el amor de Dios no va a estar con nosotros. Tenemos que amarlo primeramente a Él, para que Él comparta las riquezas de Él. No busquemos el reino de los cielos solo para obtener las bendiciones económicas o las bendiciones materiales. No, hermano.
es conocerlo a Él, como decía el hermano. Conocerlo primero a Él, hermano. Ya cuando conozcamos al Señor Jesús, vamos a alcanzar esa nueva Jerusalén, ese lugar en el cielo. Mientras, hermano, no vamos a estar en ese lugar. ¿Cómo vamos a ir a un lugar, hermano, donde no conocemos a las personas? Es como cuando, hermano, le invitan a una fiesta y no lo han invitado a uno, y uno llega. Imagínense. Y uno ahí viendo para arriba y para abajo, no sabe ni a quién entregarle el regalo. ¿Cómo va a ser eso? Por eso hay que conocer primero al dueño de la fiesta y después llegarle con el regalo. Si no, ¿cómo, hermano? Con soberbia, envidiándolo de los demás, deseándolo de los demás. No, deseémosle a los demás la salvación. Compartamos lo que Dios nos ha dado, impartamos lo que Dios nos ha dado, que es esta palabra, esta santa doctrina. Busquemos ese camino hacia el Señor y mostrémoselo a los demás con nuestro fruto. Como yo le decía a una señora hace 2 días atrás, y me decía, hermano, me dice, ¿y cómo puedo saber que una persona es cristiana? Bueno, ¿cómo puede saber usted que su árbol es de limones? Hasta que empieza a dar fruto. Oh, dice, es cierto, dice. Yo sembré 2 palos, me dice, y eran iguales, eran cítricos, pero no sabían si eran de limón o de naranja. Porque la flor, la hoja, todo es igual. Hasta que dio fruto, se dio cuenta que había comprado uno de limón y uno de mandarina. Entonces, hermano, esa es la respuesta que le doy. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor dice que donde está el trigo crece la cizaña, y es igual. Y me pregunté ella, ¿y por qué no la arrancan? Porque son iguales, se parecen, pero no van a dar el mismo fruto. La cizaña no da nada. El trigo sí da trigo. Y el trigo puede hacer pan, y de la cizaña no puede hacer nada más que estorbar. Porque a eso llega la cizaña a las iglesias, nada más a llevar la envidia, a llevar la crítica en lo que ellos no hacen. Ellos tienen un rótulo en el carro, en la parte de atrás, que dice un pescadito que dice Jesús. Otros dicen Cristo vive. Otros dicen Dios te ama. Y van en su carro. Pero si usted les sobrepasa así, ya le sacan y le mientan el ladrón. ¿Sí, hermano? Así es. Y lo peor es que andan rótulos en el carro. Así es. A mí nunca me ha gustado traer rótulos del Señor. No. A mí me gusta bajarme y que me digan, hola, que Dios lo bendiga. Usted es cristiano, pero por los frutos que estoy viendo de su persona. No por los rótulos que traiga en el carro o una camiseta que tenga yo Efesios 4:2 atrás y adelante, Cristo vive. No, eso no te identifica. Eso más bien te convierte más bien en una persona, hermana, que quiere ser lo que no eres. Es mejor ser fructífero, esa rama fructífera que el Señor quiere que seamos, esa raíz de bendición, que a donde lleguemos los plantemos con una raíz de bendición, esa palabra que la sembremos y crezca esa raíz de bendición y seamos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Paz, mansedumbre, paciencia, amor, rectitud, bondad. ¿Cuál es la bondad, hermano? Tenerle misericordia a los demás también, hermano. Porque recuerden que en la calle, hermano, andamos. Y vamos a andar en este mundo caminando, hermano. Y todo el mundo nos va a señalar y nos va a ver. Hermano,
no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil servir a Dios? No lo es. Pero es glorioso servir a Dios. Porque lo fácil, hermano, fácil se va. Lo que cuesta, eso es lo que puede disfrutar. Como cuando yo voy a un restaurante y me como comida, lo pago. Y me lo como por aquella, si lo quiero comer o lo quiero dejar. Nadie me va a decir nada. Pero en este caso, hermano, servirle al Señor es servirle con amor, con denuedo, con esas ganas, hermano. A mí, hermano, lo que me toca es orar por cada una de las personas y esperar, como me dijo el Señor en Santiago 5, que Él esperara hasta la venida del Señor y que esperara esa lluvia temprana y tardía, porque Él va a demandar esa lluvia. Yo no voy a hacer nada. Lo que lo va a hacer es Él. Yo solamente tengo que ser paciente. Y la paciencia es una virtud. Es un don. A todos nos gustaría, hermano, que todo fuese así como una sopa de vaso. Ponerle agua y ponerle en el microondas y ya tomarse la sopa. Eso sería lo más fácil. Entonces todos podrían comprar la salvación. Todos podrían tener la salvación. Todos. Solo tendrían un cheque de cualquier cantidad y yo aquí vendo los tickets para ir al cielo. Tendría una fila enorme, esperando que las personas, hermanos, fila de aquí hasta, creo que hasta Los Ángeles. El hermano David está vendiendo tickets para ir al cielo. Cuesta $50,000. Le digo que sería sería increíble. Se volcarían carros y carros y carros. Porque los millonarios, hermanos, quieren volar al espacio para ver dónde está el cielo. Y el cielo es intangible. La Nueva Jerusalén es intangible. No se puede tocar ni se puede ver literalmente. Tiene que ser en el Espíritu. Y para eso tenemos que entrar con la riqueza espiritual que el Señor Jesús nos otorga. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos respaldas, Padre. Tú estás con nosotros, Padre. Siempre. Siempre has estado con nosotros. Siempre has estado conmigo, Padre. Porque sé, Padre, que soy tu escogido, Padre. Y tú me escogiste a mí. Y yo no a ti. Ibrai Sabaikia Basarabanta la Basaya. Usarraba Sarabai Sarabacanta. Úsame, Señor, en todo lo que tú quieras. Endulazaya, Nanti alaba, Siti Fiata. Orantia Baisia Bababashta Raka Basanta. Oh, Sababashta. Oh, Santo, aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo que nos da.